Según una de las encuestas de Informe Confidencial de Durán Barba, realizada entre el 23 y 24 de noviembre del 2024 con un universo de población mayor de 16 años de edad de las zonas urbanas y rurales, y con una confiabilidad del 95%, margen de error global más o menos 3% y tamaño de la muestra 2.930 casos, se muestra un empate técnico entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González. Daniel Noboa con el 34%, Luisa González con el 32%. Muy lejos, Jimmy Jairala con el 4%, Leonidas Issa con el 2%, Wilson Gómez, que es el candidato en vez de que reemplaza a Jan Topic, con el 2%, Henry Kronfle 1%, y el resto de candidatos suman 4%. Nulo o ninguno 15% y blancos 6%. Vemos entonces que la disputa, cuando faltan un poco más de 2 meses para que sean las elecciones, el 9 de febrero, la disputa al parecer estará centrada entre Daniel Noboa y Luisa González. Con estos datos no habría un ganador en primera vuelta y tocaría ir a una segunda vuelta. Según Informe Confidencial, en la Sierra, Daniel Noboa tiene el 33%, Luisa González el 29%, mientras que en la costa sí se ve casi que están empates, ¿no? Costa 35%, Luisa González 34%, Noboa 35%. En la zona urbana el 34% para Noboa y el 32% para Luisa González. En el sector rural, 34% para Noboa, 34% para Luisa González. Así que este es el informe al 23 y 24 de noviembre, realizado por Informe Confidencial. En cuanto a la conformación de la Asamblea Nacional, dice: si las elecciones para la Asamblea Nacional fueran el día de hoy, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría usted? Papeleta 2. Y las respuestas: Revolución Ciudadana obtendría un 29% de asambleístas, ADN un 25%, Partido Social Cristiano 5%, Pachacuti 4%, Centro Democrático 3%, Suma 2%, Creo 2%. Veríamos Revolución Ciudadana, Luisa González 29%, ADN de presidente Noboa 25%, la 6 de Kronfle 5%, Pachacutic un 4%, Centro Democrático de Jairala 3%, Suma de Jan Topic Gómez 2%, y Creo de Tabaqui un 2%, nulo ninguno 16%, otra respuesta 5%, blanco 9%. Entonces veríamos ahí también que se disputan la mayoría de la Asamblea, Revolución Ciudadana y ADN. Los demás partidos muy lejos cuando faltan 2 meses para que sean las elecciones presidenciales del 9 de febrero. Revisamos nuevamente para presidente. Si las elecciones para presidente del Ecuador fueran el día de hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Papeleta 1, Daniel Noboa 34%, Luisa González 32%, Jimmy Jairala 4%, Leonidas Issa 2%, Wilson Gómez 2%, Henry Kronfle 1%, otros candidatos 4%, nulo ninguno 15%, y no sabe, no contesta blanco 6%. Recordemos que esta es una encuesta de Informe Confidencial realizada entre el 23 y 24 de noviembre con un 95% de confiabilidad y un margen de error de más o menos 3%. Finalmente, podemos decir que es un empate técnico y habrá que ver cómo se desarrollan las campañas electorales de aquí hasta el 9 de febrero.